Y bueno, pues iniciamos este curso, vamos a hacer un poco de historia. Vámonos hacia atrás en el tiempo. Comenzaremos por estas imágenes. Esto va a ser una secuencia de imágenes que vas a conocer. En este caso, por ejemplo, seguramente ya habrás visto la luna que se encuentra en la izquierda de tu pantalla. Esa autoría de este señor que se encuentra en la derecha, su nombre es Georges Méliès. ¿Quién fue Georges Méliès? Fue un cineasta, fue prácticamente quien creó los efectos visuales. Georges Méliès, si ya has visto una película que se llama La creación de Hugo Cabret, ya sabrás más o menos quién fue este personaje. Fue un señor que vivió aproximadamente a finales del siglo XIX y pues gracias a la invención del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière, él se maravilló y comenzó a crear sus propias historias. Los filmes en ese entonces pues duraban aproximadamente de 5 a 10 minutos. Eso eran las historias que se presentaban en pantalla. El caso que tenemos en la izquierda es un filme que se llama Viaje a la Luna. Entonces, George Méliès lo que hacía, filmaba mucho sobre pantalla negra y de esa manera, con la doble exposición que nos presentaba o que nos presenta los negativos fotográficos, de hecho, hasta en la actualidad, con ciertos negativos se puede generar este tipo de efectos. George Méliès creaba esa doble exposición y hacía aparecer personas, hacía efectos visuales. De repente, sucedía que durante la acción la cámara se pausaba, de repente los personajes cambiaban, la gente cambiaba de posición y la cámara volvía a accionar. Eso a la hora de reproducirlo ya en la pantalla grande generaba una especie así como de aparición rápida, como algo mágico. Obviamente, pues a George Méliès se le tenía como un mago de la cuestión visual. Por aquí podemos ver algunas de las escenografías que generaba para sus películas. Esto, por ejemplo, pues son escenografías muy teatrales, son actores. De hecho, en ese entonces el cine era completamente mudo. Por lo tanto, los actores tenían que verse en la obligación de sobreactuar. No sé si seguramente has ido al teatro, has visto cómo los actores generan pues acciones un poco más exageradas de lo que es la realidad. Volvemos otra vez con la escena muy famosa del viaje a la luna. Justamente en esta escena se supone que el cohete llega y se impacta en la cara de la luna. La luna pues se queja. Vamos ya avanzando en el tiempo, dejamos a George Miller atrás y que quisiera que vieras esta imagen. De hecho, esto es un filme que no muchas personas lo conocen. Su nombre es Intolerancia. Fue creado aproximadamente a principios del siglo XX. Lo que estás viendo no es ninguna escena creada digitalmente, es un escenario creado, hecho por el hombre. Como te podrás dar cuenta, es un escenario gigantesco. ¿De qué se trata esta película? Bueno, habla sobre 3 momentos en el tiempo. De hecho, esta película fue la primera que nos presentó una narrativa, que no era, completamente lineal, sino que nos presenta 3 historias, cada una en diferente época, una en la época de la Revolución Francesa, otra en esta época, y hay una que es en una época más actual. Ninguna historia tiene que ver una con otra, cada una sigue su propia, línea cronológica. Sin embargo, pues, la narrativa que cubría esta historia, pues, hacía cortes de repente. De repente estábamos en Babilonia, de repente brincábamos a la edad moderna en ese entonces, y a veces nos regresábamos a la época de los mosqueteros. ¿Por qué quiero que veas esto? Este filme, pues, como ya te había dicho, crearon estos escenarios, son gigantescos. De hecho, podría decirse que ha sido una de las películas más caras de la historia. Fue tan cara que hizo quebrar a los estudios que la proyectaron. Por varias razones. Una, fue el primer largometraje, ya que la película duraba aproximadamente 2 horas. Imagínate eso en un tiempo en el que las personas estaban acostumbradas a no pasar más de 20, 30 minutos en una sala de cine. Obviamente, pues la gente sintió que era demasiado pesado para ellos. Otra, lo que ya había comentado, la cuestión narrativa. La manera de contar la historia a la que la gente estaba acostumbrada era completamente lineal. Las historias tienen un principio y un final. Y y así se siguen. En este caso, pues, las historias van intercalándose una con otra. Entonces, no vemos una historia lineal, sino que vemos fragmentos de historias que se van enlazando una con otra. Por eso, pues, la gente no lo entendía. De hecho, fue un filme demasiado avanzado para su época. Todo eso hizo que esta película quebrara. Los estudios,
pues también se fueron a la quiebra. Y de hecho, hay una leyenda urbana, no sabemos, no sé si sea cierta o no, pero se habla que mucho de este material que se utilizó para crear la Gran Babilonia fue utilizado para construir los estudios que están ahora en Hollywood. Vemos por aquí unos acercamientos para que te des una idea. Estos en el lenguaje cinematográfico se llaman decorados, son escenarios creados. Brincamos ya más hacia los años 30 aproximadamente, seguramente ya reconocerás esto, a esta escena. Este personaje pues es muy emblemático, se llama King Kong. King Kong a lo largo de la historia ha tenido tres versiones. La primera es esta. Esta vino a marcar un hito en el mundo o en el ámbito de los efectos visuales, ya que se creó este personaje, se crearon maquetas, el personaje era una especie de marioneta y que se animó en la técnica de stop motion o acción congelada. ¿Cómo funciona la técnica de stop motion? Seguramente lo habrás escuchado. Se trata de animar cuadro por cuadro, manipulando los elementos. De esa manera es como se han hecho varias películas. Tenemos el ejemplo de Pollitos en Fuga, Wallace y Gromit, El Fantástico Señor Fox, entre otras. Hay muchas películas hechas con este tipo de animación. Como dato curioso, este, cuando las personas vieron esta película, sobre todo en esta escena, el pelaje del animal se movía. Entonces, los críticos pues le dieron una estrella más, una estrella, un visto bueno a todo esto, porque dijeron, ¿cómo es posible que hayan logrado que hasta el efecto de viento se viera en el personaje? Pero la realidad es que eran los dedos que se quedaban de los animadores en el pelaje del animal, pues el animal es como una especie de peluche o terciopelo, entonces cada que manipulaban los dedos se quedaban marcados en la piel, eso no lo podían quitar los animadores. A la hora que lo reproducieron, pues hizo la sensación como si fuera un pelaje. Por acá tenemos más escenas de aquella película, King Kong, e igual, cómo se fueron ya intercalando las imágenes poco a poco con la acción viva y stop motion. Un poquito más adelante en el tiempo llegamos a esta película, también es muy emblemática, su nombre, Metrópolis. Metrópolis tuvo también pues un hito en el cine, de hecho hasta hoy en día se le recuerda bastante, ya se han hecho remakes, me parece que animados de esta película. Metrópolis pues trata sobre una mujer robot, trata sobre una ciudad futurista y de hecho fueron creados estos escenarios para esa película. Son maquetas, pero si te fijas están hechos en el estilo de la época. A lo mejor sí, para ellos era futurista. Ahora que lo vemos a distancia nos notamos que tiene Art Deco en todo este estilo. Ya entrados más o menos en los años 50 tenemos a este robot. Este robot es bastante emblemático en la historia del cine. Pertenece a la película El día que la Tierra se detuvo, que hace aproximadamente algunos años se hizo un remake, pero gracias a esta película es que también se llamó mucho la atención y los estudios pues tuvieron ganancias millonarias por esta película. Seguramente reconocerás esta imagen, este elemento visual. Esto ya estamos hablando de los años 70, se trata de la saga Star Wars. Los efectos visuales generados en esa época aún siguen recurriendo a la técnica del stop motion. Aquí tenemos a los animadores, seguramente reconocerás esta escena. Pertenecen a los robots cuadrúpedos que salen en alguna escena de nieve en la película. Los animadores pues van tomando foto por foto, haciendo un movimiento para recrear. De hecho, aquí tenemos buena parte de la escenografía, de los props que se utilizaron para generar esta película. ¿Por qué Star Wars es muy importante? Digo, aparte de que tiene un gran número de fans alrededor del mundo, Star Wars vino a cambiar mucho la manera en cómo se veían los efectos visuales para generar una película. Mucha gente no creía en el proyecto y pues al ver el resultado en pantalla se sorprendieron, ya que los movimientos de cámara, los personajes, por allá tenemos a Yoda, algunos personajes que fueron como marionetas. De hecho, por ahí el creador de los Muppets intervino también para generar personajes extraterrestres. Todo esto ayudó a crear un mundo muy vasto en Star Wars. A lo mejor muchos se decepcionarán al ver esta imagen, cómo se hizo detrás de cámara, pero pues también es una imagen muy emblemática para la historia del cine. Es el momento, el final de la saga El Imperio Contraataca, cuando Darth Vader
pues, le revela la verdad a Luke y le dice que es su padre. Por acá tenemos lo que te comentaba hace rato, cómo los personajes se movían, pues, cuadro por cuadro. Si esta película se volviera a filmar en estos tiempos, seguramente estos robots se harían de manera digital y ya no tendría que recurrirse a este tipo de animación. Seguiría siendo animación, pero ahora sería una animación 3D generada completamente por ordenador. Vamos un poco más adelante, o casi igual. Este, tal vez reconozcas esta imagen, pertenece a la película 2001, Odisea del Espacio. Porque también es una película bastante emblemática. La realidad es que esta película no utilizó tanto presupuesto. Se crearon maquetas, y gracias a la genialidad de su director, Stanley Kubrick, se creó una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Hay movimientos de cámara que juegan con la vista de los personajes. De hecho, muchas personas en la época que llegaron a verlo en el cine, pues comentaban que se mareaban el punto de vista de la cámara, pero justamente esa era la intención del director, crear con óptica la sensación de estar en el espacio. Por aquí vemos, si ya has visto esta película y si no te recomiendo que la veas, hay una escena en donde el personaje principal, Dave, que es un astronauta, comienza a correr en la sonda. Esta sonda, pues el movimiento de cámara lo va siguiendo, lo tenemos a él en primer plano, el escenario se va moviendo y parece como si todo estuviera desafiando la gravedad. La realidad se refleja aquí. Se trata de un set gigantesco creado como una especie de rueda de ratón o de hámster, en donde el personaje principal está corriendo. Simplemente él se ponía a correr y la cámara se ponía enfrente de él. Este tipo de cosas se lograron con óptica y crearon efectos visuales muy atractivos y avanzados para su época. Ya entramos en los años 80, a lo mejor reconoces estos, son las motocicletas de la película Tron, una película producida por Disney que hasta hace algunos pocos años se hizo ya su secuela, pero obviamente ya con las tecnologías actuales. De hecho, pues también se utilizaron muchos elementos que salen en esta primera película, se retomaron y se reconstruyeron, como es el caso de estas motocicletas. Por aquí tenemos imágenes, se llaman stills o imágenes fijas de la película, los escenarios, cómo desde ahí se utilizaba este juego de luces. Y bueno, ya vámonos un poquito más adelante, en los años 80 todavía. y a lo mejor reconoces este tren, tal vez no. Pertenece a la película, bueno, a la serie de películas, la trilogía Volver al Futuro. Este tren pertenece a la tercera película. Esta es la manera en cómo se utilizaba. Aquí ya podemos ver cómo se está utilizando la pantalla azul para generar efectos visuales. ¿Cuál es la técnica detrás de todo esto? Esto lo vamos a ver aplicado en After Effects. Pero de lo que se trata es de filmar alguna secuencia. En este caso era la secuencia del tren en pantalla azul. Todo ese azul se quita digitalmente de tal manera que atrás de la imagen, porque lo que nos importa rescatar de aquí es el tren, podemos poner ya sea escenarios, ya sea personajes, explosiones, etcétera. Esa es la manera moderna de generar efectos visuales, aunque no es la única. También seguimos recurriendo al uso de maquetas. Aquí este es el caso para cuando la locomotora tenía que empujar al DeLorean para que pudiera alcanzar la velocidad y viajar en el tiempo. Por acá podemos ver, ahí al fondo se encuentra el DeLorean, que a lo mejor te decepciona un poco, pero pues no todas las tomas del DeLorean están hechas con el coche real, al tamaño real. Simplemente, por ejemplo, esta es una maqueta filmada en pantalla azul y posteriormente se hace un compuesto para generarlo por ordenador, ya para crear lo que vimos en la pantalla grande y lo que estamos acostumbrados. Seguimos recorriendo a las maquetas. Pertenece a Los Cazafantasmas, también una película de los años 80. Por ahí tenemos al muñeco de Malvavisco para que veas que es como un tipo botarga que se utilizó. Pero gracias como dicen, a la magia del cine, a los encuadres, al uso de la óptica, se logró generar este aspecto como gigantesco en el personaje. E igual, este personaje, el fantasma verde, es ni más ni menos que un animatronic. Un animatronic, seguramente ya los habrás visto en varias películas, son robots.
Robots disfrazados para que generen movimientos reales que son filmados y posteriormente ya en la post generamos una corrección de color, le podemos generar brillos, etcétera. Aquí tenemos más maquetas correspondientes me parece que esta es la segunda parte de los cazafantasmas. Aquí está el uso de los animatronics. Este es un famoso de la película Tiburón. A falta de un tiburón real para las escenas de acción y también para no lastimar al animal real, se utilizó este personaje, este robot. Lo podemos ver en acción en varias escenas, para que veas el tamaño real. Por acá tenemos otro animatronic. Si te fijas en la espalda de Alien, este personaje, vemos ahí los cables. Esto sirve para manipular al personaje. Escenarios para la película Alien. Y ya, vamos entrando en los años 90. Esto pertenece a la película Día de la Independencia. Seguimos viendo el uso de maquetas. Estas son explosiones generadas reales. Se llama en acción viva. El avión pues va circulando a través de un cañón y se van filmando todo de miniatura. Por miniatura nos referimos a maquetas que a lo mejor miden medio metro o un poco más, pero todo esto sirve, de acuerdo al lente que se vaya utilizando, para generar la sensación de que son más grandes. Aparte, con corrección de color y con ciertos elementos que se le hacen digitalmente de correcciones, podemos lograr este tipo de sensaciones en el público. Por ejemplo, esto. No tengo por aquí la imagen, pero esto se filmó de una manera, pues muy distinta. Sí es una explosión, pero la manera en cómo se filmó fue hacer la maqueta ¿cómo se llama? De la Casa Blanca y explotarla. Se colocaron varios cartuchos de dinamita y de esa manera es como se logró generar esta explosión. Se filmó en cámara lenta. Posteriormente, digitalmente se agregó la nave que se ve arriba. El rayo de luz fue generado digitalmente también. Entonces, a la hora en que ya todo se reproduce al mismo tiempo, nos da la sensación de que es el rayo de luz el que está provocando la explosión. Sino que en realidad, pues se trata de una explosión, pues como cualquier otra. Aquí podemos ver maquetas utilizadas para la misma película, Día de la Independencia. Y pues esto corresponde a la serie Terminator. Terminator 2, específicamente. Terminator 2 fue una película que también hizo uso mucho de los efectos visuales. Pero lo que lo diferenció de varias películas fue que combinó imágenes en 3D, imágenes generadas ya por computadora, como es el caso de esta unidad Terminator que persigue a Sarah Connor y a John Connor. Por acá podemos ver también imágenes que se utilizaron. Algunas son esculturas, algunas sí son imágenes generadas por computadora. Y seguramente reconocerás esta escena. Esto ya pertenece a aproximadamente el año 1997, más o menos, un poco antes o después. Pertenece a la saga Matrix, creada por los hermanos Wachowski. También vino a ser una película que revolucionó mucho la manera de utilizar los efectos visuales y la narrativa también. De hecho, ganó Oscar el guión como mejor guión original. También en efectos me parece que ganó un Oscar. Por acá podemos ver cómo es que se realizó el efecto para un salto 3D. Ese salto no está generado por computadoras. Lo que puedes ver al fondo de los personajes son varias cámaras que están colocadas en manera estratégica para fotografiar todas al mismo tiempo la escena. De tal manera que posteriormente en la postproducción se van a seleccionar cada uno de los fotogramas y se van a reproducir uno tras otro para generar la sensación de un movimiento, de una toma en 360 grados. Lo mismo se hizo con esta toma que tenemos abajo. Y hasta abajo ya podemos ver cómo se ve todo con la corrección de color y con los elementos ya generados por computadora. Aquí está la tecnología que se utilizó. Son miles de cámaras, miles de tomas fotográficas que fueron utilizadas. Un estilo de ya cómo se ve la película finalmente. Avanzamos ya a principios del año 2000, más o menos. Aquí podemos ver ya una escena memorable para el cine. Se trata del Señor de los Anillos. El personaje que vemos abajo de Frodo, interpretado por Elijah Wood, es el actor Andy Serkins. Andy Serkins se ha hecho popular gracias a que, gracias a que por su actuación, él se ha vuelto un maestro del motion capture. Si te fijas, el traje que trae puesto es bastante raro. ¿Quién es él?
Si no lo sabías, él es Gollum. Gollum es el personaje creado digitalmente, pero gracias a la captura de movimiento que fue hecha a partir de la interpretación que hizo Andy Serkins. Por acá podemos ver la caracterización. La caracterización es otro elemento muy importante a la hora de una producción audiovisual. Podemos ver por allá las pantallas azules. Esos puntos que ves en lo azul se llaman tracking points. Son usados para generar tracks. Un tracking es amarrar los píxeles al movimiento. No te preocupes, si no me entiendes ahorita, lo vamos a ver en el curso. Y por acá, pues ya como luce la secuencia o la imagen finalizada, ya con todos los elementos incluidos. Tenemos por abajo imágenes seguramente filmadas, a lo mejor por separado, o a lo mejor creadas digitalmente. Los personajes, los elefantes, creados digitalmente también. Escenarios, a lo mejor reales o digitales. Ahí sí no sabría decirte. Y al final, cómo luce todo ya con una corrección de color. Por acá tenemos más ejemplos de Andy Serkins, que también, si te fijas, tiene puntos en la cara. Estos puntos nos ayudan a capturar incluso las expresiones para que sean transmitidas en el personaje digital, en este caso Gollum. Pero Andy Serkins no solamente interpretó a Gollum, tenemos también el caso de King Kong. Aquí está una de las escenas. Esta es la tercera versión de King Kong que se realiza. La segunda versión fue hecha en los años 80, también con un tipo marioneta para ciertas escenas y a lo mejor personajes tipo animatronics o incluso como botargas para algunas otras escenas. En esta escena pues podemos ver la interpretación de Andy Serkins y a la derecha el render final. Otra película que también ha utilizado mucho el motion capture, Piratas del Caribe. Esta es no recuerdo si es la segunda o la tercera parte, pero pues podemos ver ahí a los piratas que se encuentran allá abajo. Por acá tenemos ¿cómo es que se filmó Avatar? Avatar, esta película de James Cameron. Se dice que pues se tardó tantos años porque estaban desarrollando un nuevo software para realizar este tipo de película y la verdad es que el resultado es bastante agradable a la vista. Independientemente de a lo mejor algunas fallas en el guión y lo demás, pero en la cuestión visual es una obra de arte esta película. Podemos ver del lado derecho a la actriz y del lado izquierdo al personaje ya con el render terminado. Más escenas de Avatar. Ya estamos en los años 2000, en el siglo XXI. Y bueno, otra película que también fue realizada por el sistema de motion capture. Esta fue también realizada por completo. No hubo elementos filmados ni nada por el estilo. Es la película llamada Monster House, la mansión embrujada en español. Monster House, pues, tuvieron a varios actores niños. Aquí en la derecha podemos ver uno, que fueron reinterpretados para darle expresión a los personajes. Te recomiendo que la veas, la película. Por acá tenemos en la derecha en el cuadro, aunque se ve muy pequeño, pero es Jim Carrey. Y en la izquierda tenemos al personaje que interpretó en A Christmas Carol. El render final, cómo es que luce. Y bueno, por acá está un poco de diseño de arte. El diseño de arte también es una parte muy importante para la cuestión de los efectos visuales. Una película que también tuvo mucho énfasis en la cuestión visual fue 300. 300 es una novela gráfica creada por Frank Miller. Y pues en este caso es dirigida por Zack Snyder. Esta película tiene la cualidad o la característica de que fue filmada casi en su totalidad en pantalla azul. Quiere decir que solamente nos interesaba rescatar ciertos elementos. A lo mejor el piso sí, nos interesaba rescatarlo real. También los personajes. Pero todo lo demás era generado digitalmente por computadora. Por aquí podemos ver el ejemplo. En la parte de arriba tenemos a los personajes filmados. Y en la parte de abajo ya como luce el render final. Ya con los escenarios ya puestos. Otro render más de esta película. Ya con corrección de color elaborada. Y bueno, otra película generada también con esta tecnología. Filmada por completo en green screen. Es esta que lleva por título Sin City. Esta película, pues,
lo que hizo fue justamente eso. Rescatamos ciertos elementos de la realidad y, pues, quitamos el fondo para generar, pues, un un mundo totalmente nuevo. Vamos a ver por aquí elementos. De hecho, ahí podemos ver, parte del director, Robert Rodríguez, cómo se está filmando esta secuencia. Y acá el render final, para que veas la diferencia entre uno y otro. Los Avengers. Avengers, que es una película ya mucho más, actualizada. También tenemos por ahí personajes que están filmados en motion capture, tenemos, elementos reales, pero también buena parte de toda esta película está generada con el sistema de green screen. El green screen es retirado y se coloca detrás de la ciudad de Nueva York. De hecho, para esta película se tuvo que modelar buena parte de la ciudad de Nueva York para generar, tomas panorámicas. Por acá tenemos al actor que interpreta a Hulk. Y bueno, más escenas de los Avengers. Y bueno, ya estamos llegando al año 2013. En este caso, pues tenemos una secuencia o parte de una secuencia filmada de Guillermo del Toro. Esta película lleva por título Pacific Rim o Titanes del Pacífico, como se le llamó en español. Y buena parte de esta película fue filmada de esta manera, también con green screen, pero otros elementos fueron creados totalmente en 3D. Por acá tenemos parte de lo que es la base de los titanes, de los Jaggers. Si te fijas, también hay buena parte de los elementos que están filmados en green. Esta escena corresponde a la película del Caballero de la Noche, de Dark Knight Rise. Por acá podemos ver cómo fue filmado. De hecho, las explosiones son reales. Ya posteriormente, en la post, se añadió, pues, ciertos elementos para crear la destrucción del campo. Igual, buena parte de lo que se filma en un set de Green. Estos sets, como te podrás dar cuenta, son gigantescos. Caben muchos elementos muy grandes, pueden caber incluso, hasta avionetas, coches, trailers, etcétera. Parte de la secuencia de El Caballero de la Noche. Y bueno, es de esta manera como hacemos un repaso sobre la historia de lo que son los efectos visuales. Espero no te haya aburrido. Esto fue una breve introducción. Y bueno, nuestro siguiente capítulo ya comenzaremos a ver la interfase de lo que es nuestro programa After Effects, que viene siendo esta. Muchas gracias y espero que te guste.